Aquel martes por la tarde, mi hijo Raúl me dio dos opciones: o me iba a vivir a una casa de retiro, o me largaba a donde pudiera. Así, sin temblarle la voz. Lo dijo frente a la puerta que yo mismo construí hace 40 años con mis propias manos. «Papá, ya no puedes vivir aquí», fueron sus palabras, y sonaron como si las hubiera ensayado frente al espejo. Yo soy Ernesto Ramírez, tengo 69 años, y nunca imaginé que el mismo hijo al que enseñé a clavar un clavo, a mezclar cemento y a respetar el valor de las cosas, un día me miraría como si fuera un mueble viejo estorbando en la sala. La casa estaba en Zapopan, Jalisco, en la colonia donde todos se conocían por nombre. Cada ladrillo lo puse yo, cada muro lo pinté con Teresa, mi esposa, la mujer que me acompañó hasta que el cáncer se la llevó. Ahí criamos a Raúl, ahí celebramos cada cumpleaños, ahí soñé con morir tranquilo. Pero esa tarde, mientras el sol se escondía detrás del cerro del Coli y el aire olía a tierra mojada, entendí que el amor no siempre resiste la codicia. Raúl había estado nervioso todo el día. Iba y venía del celular al comedor, mandando mensajes, hablando en voz baja. Lo noté alterado, con ese sudor frío de quien le teme más a una deuda que a su propio padre. Su esposa, Alejandra, no apareció. Ella nunca lo hacía cuando había que dar la cara. Finalmente me miró y dijo: «Papá, hay que ser realistas. Ya no puedes mantener esta casa. Es demasiado grande para ti solo. Ya no tienes valor para sostenerla». Valor. Esa palabra se me clavó como espina. Valor. ¿Qué sabrá él de lo que cuesta levantar un hogar? Le respondí con calma, sin levantar la voz, porque a mi edad uno aprende que gritar no sirve. «Raúl, yo no necesito que me mantengan. Esta casa la construí con mis manos, con la ayuda de tus tíos y de tu madre. No me hables de valor porque tú todavía no sabes lo que eso significa». Él suspiró, cruzó los brazos y soltó esa frase que me rompió el alma. «Papá, la casa ya no es tuya. La puse a mi nombre hace meses. Solo estoy tratando de ayudarte a entenderlo». Me quedé helado. En ese instante, el mundo se me vino abajo. Sentí que el piso se hundía bajo mis pies. La taza de café que tenía en la mano se me resbaló y se estrelló contra el suelo. Quise pensar que era una broma, una mala interpretación, pero no. Raúl sacó un sobre manila del cajón y lo puso frente a mí. «Aquí están los papeles. Lo hicimos por tu bien, papá. Así es más fácil administrar las cosas, pagar los impuestos ¿Y venderla también?». Lo interrumpí. No me respondió. Solo bajó la mirada. Ese silencio fue peor que cualquier insulto. En ese momento supe que todo lo que había construido en mi vida, cada ladrillo, cada sacrificio, cada consejo, se le había resbalado entre los dedos como arena seca. Levanté la vista y lo miré a los ojos. «Raúl, yo no te enseñé esto. Te enseñé a trabajar, no a robar. Te enseñé a cuidar, no a destruir». Él se encogió de hombros, evitando mi mirada. «Las cosas cambian, papá. Los tiempos son otros. Además, tú ni siquiera puedes mantener esto. Yo puedo hacer que valga más. Piensa que es una inversión familiar, una inversión». Así le llamaba a mi vida, a mi hogar, a mis recuerdos. Una inversión. Sentí un ardor en el pecho que no era enojo, era decepción pura, la más amarga de todas. Recordé cuando tenía 6 años y se rompió la pierna cayendo del tejado que estábamos reparando. Lloraba y me decía: «Papá, no me sueltes». Ahora era él quien me soltaba. Le pedí que me repitiera lo que acababa de decir, solo para convencerme de que no lo estaba soñando. «La casa está a mi nombre, papá. Lo hicimos por tu bien». Lo dijo con una frialdad que no conocía. En su voz no quedaba rastro del niño que corría descalzo por el patio, ni del joven que lloró el día que enterramos a Teresa. Tomé mi maletín viejo, ese que me había acompañado toda la vida, y me paré. «Está bien, Raúl. Si crees que esta casa te pertenece, quédatela. Pero acuérdate de algo. Las paredes pueden ser tuyas, pero los cimientos llevan mi nombre». No me contestó. Solo se dio media vuelta, con el rostro tenso, apretando el celular como si le diera más poder que mis palabras. Caminé hacia la puerta, la misma que había lijado 1000 veces, la misma que olía a madera y a hogar. Toqué el marco con la yema de los dedos y sentí el polvo mezclado con lágrimas. Afuera,
el sol se había ido por completo. La calle estaba vacía y el eco de los perros ladrando a lo lejos me acompañó mientras me alejaba. Caminé sin rumbo, con el corazón hecho trizas, preguntándome en qué momento perdí a mi hijo. No al hombre que estaba en esa casa, sino al muchacho que alguna vez juró que jamás me abandonaría. Esa noche dormí en una banca del Parque Revolución, con la chamarra doblada bajo la cabeza y el alma más fría que el viento que corría desde el norte. Cerré los ojos y vi a Teresa sonriendo, diciéndome con su voz suave: «A veces la vida te quita lo que amas para recordarte quién eres». Al día siguiente, cuando abrí los ojos y vi el amanecer pintando los edificios de naranja, lo supe con una certeza tranquila. No iba a rendirme. No iba a dejar que la historia terminara así, porque esa casa, esa vida y ese apellido todavía tenían dueño. Y aunque mi hijo me hubiera echado a la calle, yo aún tenía algo que él había perdido hace mucho. La conciencia limpia de quien sabe que todo lo que tiene lo ganó con trabajo y no con engaños. Ese fue el día que mi hijo me echó de mi propia casa, pero también fue el día en que empecé a recuperarme. No mi hogar, sino mi dignidad. Dicen que uno nunca conoce la verdadera soledad hasta que regresa al lugar donde fue feliz. Y ya no pertenece ahí. Cuando me senté en aquella banca del Parque Revolución, rodeado de los sonidos de la ciudad despertando, el murmullo de los camiones, el silbido del panadero, los pasos de la gente que empezaba su día, me di cuenta de que todo lo que había sido mi vida cabía ahora en un maletín viejo y una fotografía doblada. En esa foto estábamos Teresa, Raúl y yo frente a la casa, con las manos manchadas de pintura y la sonrisa llena de esperanza. Era 1984 y apenas teníamos dinero para los materiales, pero nos sobraba ilusión. Construir aquella casa fue mi manera de prometerle al mundo que nuestra familia tendría un refugio, algo sólido, algo que no se pudiera llevar el viento ni la pobreza. Me levantaba a las 5 de la mañana antes de ir al taller de carpintería para clavar los primeros tabiques. Regresaba al anochecer con las manos partidas y los hombros quemados por el sol, pero con el alma encendida. Teresa me esperaba con café de olla y me decía: «Ernesto, un día esta casa va a oler a familia». Y olió, a risas, a frijoles recién cocidos, a cumpleaños, a la lluvia cayendo sobre el techo de lámina cuando todavía no podíamos pagar las tejas. Recuerdo cuando plantamos el roble en el patio. Raúl tenía 8 años. Me ayudó a cavar el hoyo y se ensució hasta las rodillas. Me miró serio, como si entendiera lo que ese árbol significaba. «¿Va a durar mucho tiempo, papá?», me preguntó. «Más que nosotros», le respondí riendo, y duró. Creció tan alto que daba sombra a toda la fachada. Los vecinos lo usaban como punto de referencia. Ahí donde está el árbol del señor Ernesto. Todos sabían quién era el señor Ernesto Ramírez, el que ayudaba a cargar los bultos de cemento cuando alguien construía, el que prestaba herramientas sin pedirlas de regreso, el que organizaba las posadas de diciembre. Teresa decía que esa casa era nuestra cuarta integrante. «Tiene alma», afirmaba cada vez que pasaba la escoba o colgaba las cortinas nuevas. Y era cierto, cada rincón tenía historia. La marca del crecimiento de Raúl en el marco de la puerta, las huellas diminutas de pintura en el piso de la sala, los dibujos que él hacía en las paredes cuando tenía prohibido usar el cuaderno de la escuela. Cada raya, cada mancha, era testimonio de una vida sencilla, pero feliz. El tiempo, sin embargo, hace cosas extrañas. Un día, Raúl creció, se fue a estudiar ingeniería a la Ciudad de México, y cuando regresó ya no era el mismo. Al principio me llenó de orgullo verlo con traje, hablando de proyectos, de contratos, de negocios importantes, pero pronto empecé a notar algo diferente en su mirada. Ya no veía la casa como un hogar, sino como un número. Como una inversión, el cambio fue sutil. Primero dejó de venir los domingos a comer. Luego, cuando venía, pasaba todo el tiempo mirando el celular, contestando llamadas con tono autoritario. «Papá, deberías vender esta casa. Está en una zona que va a subir de valor. Te podrías ir a algo más chico». Siempre el mismo argumento. Lo hacía por mi bien. Teresa ya no estaba para contradecirlo. Su ausencia había dejado un silencio demasiado grande. Cuando murió, la casa también perdió algo. Ya no se oían risas ni canciones.
solo el zumbido de la televisión que yo dejaba encendida para no escuchar el eco del vacío. Intenté mantener viva la rutina. Me levantaba temprano, regaba las plantas, limpiaba las ventanas, lustraba los muebles como si ella fuera a volver. Raúl, en cambio, empezó a visitarme con menos frecuencia, hasta que un día llegó con su esposa, Alejandra, y me dijo: «Papá, estamos pensando en ampliar la casa. Podrías quedarte con el cuarto del fondo. Sería más cómodo para todos». No entendí en ese momento que lo que planeaban no era una ampliación, sino una apropiación. Fue Alejandra quien tuvo la idea de los papeles. Mi suegro no entiende de trámites. Nosotros lo ayudamos. Recuerdo que me trajeron unos documentos para firmar para regularizar la propiedad. Raúl me aseguró que era solo una actualización de la escritura, por seguridad. Yo confié, porque uno no piensa que su hijo lo va a traicionar. Firmé sin leer, confiando en el amor que creí eterno. Semanas después noté que ya no llegaban los recibos a mi nombre. La cuenta del predial, la luz, el agua, todo venía a nombre de Raúl. Pregunté, y él me respondió con evasivas: «Es que ahora se pagan por internet, papá». «No te preocupes, pero el instinto no se apaga con la edad». Algo dentro de mí decía que había un engaño. Fui al registro público de la propiedad. Recuerdo al joven que me atendió. Tenía la misma edad que Raúl cuando plantamos el roble. Me pidió el número de escritura y tecleó en la computadora. Lo vi fruncir el ceño, mover el mouse y luego alzar la vista. «Señor, aquí aparece que la casa está a nombre de Raúl Ramírez y Alejandra Torres». Sentí un mareo. Me tuve que sentar. «¿Cómo que a su nombre?» «Así dice, señor. Cambio de propietario hace 6 meses». Salí de esa oficina temblando, con un nudo en la garganta. Caminé hasta el parque más cercano y me senté en una banca. La gente pasaba sin verme, como si fuera invisible. En mi cabeza solo resonaba una pregunta: ¿en qué momento se rompió todo? Recordé las palabras de Teresa la noche que terminamos la recámara principal. «Prométeme que nunca dejarás que esta casa se llene de egoísmo». Y fallé. Los días siguientes fueron una neblina. Raúl no contestaba mis llamadas. Cuando por fin lo enfrenté, ya no me habló como hijo. Me habló como dueño. Me dijo que no tenía que preocuparme, que podía quedarme un tiempo mientras él arreglaba las cosas. Pero yo ya no podía quedarme ahí sabiendo la verdad. Me fui sin hacer ruido, sin mirar atrás. Ahora, sentado otra vez en el parque donde paso las tardes, pienso que la vida tiene maneras extrañas de enseñarte lecciones. A veces te quita lo que construiste para mostrarte que tu verdadera fortaleza no estaba en los muros, sino en tu voluntad. Y aunque me arrebataron la casa, todavía me quedaba algo que nadie podía robarme: la memoria de cómo la levanté con mis propias manos, con amor, sudor y fe. Porque los ladrillos pueden pertenecerle a otro, pero los cimientos siguen siendo míos. Nunca olvidaré el sonido de la pluma raspando aquel papel. Fue el mismo sonido con el que se borró mi nombre de la escritura. Ese día, mientras mi hijo Raúl y su esposa me sonreían desde el otro lado de la mesa, yo creí estar firmando un simple trámite. En el fondo era una sentencia. Fue una mañana nublada de septiembre. El aire olía a humedad y el reloj del comedor marcaba las 9 cuando tocaron a la puerta. Raúl entró con una carpeta de documentos y un tono apresurado. «Papá, necesito que me firmes esto. Es solo para actualizar la propiedad». La notaría cambió el formato de las escrituras. Alejandra lo acompañaba, con esa sonrisa de quien finge amabilidad mientras calcula. «No queremos que tengas problemas legales después, suegro. Es solo por seguridad». Yo, confiado, firmé. No leí. No imaginé que aquel gesto tan simple iba a costarme todo lo que había construido. Había algo en el modo en que Alejandra me observaba, una mezcla de compasión y triunfo, pero lo ignoré. Cuando uno ama, confía, y cuando confía, baja la guardia. Durante semanas, todo pareció igual. Raúl seguía viniendo los fines de semana, aunque cada vez se quedaba menos. De pronto comenzaron a llegar llamadas extrañas. Una de un número desconocido: «El señor Raúl Ramírez». «No», habla su padre. «Ah, disculpe, llamábamos por la hipoteca de la propiedad». Hipoteca. Esa palabra no me dejaba en paz.
Fui al banco para preguntar y ahí entendí lo que habían hecho. Mi hijo había usado la casa como garantía de un préstamo. Cuando pregunté por los documentos, el gerente me miró con lástima. Señor, según nuestros registros, usted no figura como propietario. Cualquier aclaración debe hacerla directamente con el señor Raúl Ramírez. Salí con un nudo en la garganta. Me temblaban las manos. Caminé por las calles de Zapopan como un fantasma, viendo a la gente pasar sin verme. Recordé cuando Raúl era pequeño y le enseñé a usar el martillo sin lastimarse. Sujeta firme, hijo. Todo lo que construyas con tus manos, cuídalo, porque te costará. ¿Y ahora? Ni siquiera mi propio hijo había aprendido esa lección. Lo enfrenté esa misma noche. Él estaba sentado en la terraza, con un whisky en la mano y una mirada cansada. «Raúl, ¿hipotecaste la casa?» Me miró con esa calma cínica que solo tiene quien cree tener el control. «No te preocupes, papá. Es temporal. Solo necesito liquidez para un proyecto». «¿Liquidez?» «Raúl, esa casa es mía. La construí con tus manos ayudando». Él sonrió con una ironía que me dolió más que cualquier grito. «Ya no, papá. Firmaste los papeles. Ahora la casa está a mi nombre. Y si no fuera por mí, ni siquiera podrías mantenerla». Las palabras me golpearon más fuerte que un puñetazo. Levanté la voz, algo que no hacía desde que era niño. «No te atrevas a hablarme así. Esa casa tiene historia, sangre, esfuerzo. Ahí enterramos las cenizas de tu madre». Alejandra apareció desde la cocina con un tono condescendiente. «Don Ernesto, entienda que Raúl solo quiere ayudarlo. Él está pensando en su futuro. Usted ya no necesita tanto espacio. Además, ¿de qué sirve tener una casa tan grande si la pasa solo? Usted me atravesó como cuchillo. Ya no era suegro, ya no era papá, ya no era parte de su familia. Era un estorbo, un obstáculo. Me quedé quieto, mirando el piso de mosaico que yo mismo había puesto. Cada pieza la pegué con mis manos, con Teresa al lado. Recordé sus palabras. «Prométeme que no dejarás que este hogar se pierda, aunque yo ya no esté». Me traicionaron, no en los tribunales, sino en la mesa donde comíamos juntos, en la casa donde dormían mis nietos cuando venían de visita. Raúl bajó la mirada, tal vez avergonzado, tal vez cansado de oírme. «Papá, ya está hecho. No lo compliques. Déjame manejarlo, confía en mí». «Ya confié, Raúl, y mírame ahora». El silencio fue pesado. Solo se oía el ruido del tráfico afuera, los claxones lejanos y el zumbido del ventilador. Por dentro, yo estaba ardiendo. No sabía si de rabia, tristeza o miedo, pero algo en mí cambió esa noche. Por primera vez lo vi no como un hijo, sino como un desconocido. Pasaron los meses y las deudas crecieron. Me llegaban avisos del banco, papeles con términos que no entendía. Raúl dejó de contestar mis llamadas. Un día, mientras tomaba café en la fonda de la esquina, escuché a dos vecinos hablar. «Oye, dicen que la casa del señor Ernesto ya está en venta, que su hijo la quiere vender rápido, que necesita pagar algo». Me levanté sin terminar el café. Caminé hasta la inmobiliaria de la Avenida Patria y pregunté. La muchacha del mostrador me reconoció. «¿Usted es el dueño de la casa en calle Magnolia?» «Sí, o al menos eso creía». Ella bajó la mirada. «Ya se encuentra en proceso de evaluación. El señor Raúl vino hace una semana. No sentí enojo. Sentí un vacío, un hueco enorme donde antes estaba mi vida. Me apoyé en el mostrador para no caerme. «¿Cuánto piensa venderla?» «1.800.000, señor. 1.800.000. Para mí, esa casa no tenía precio. No porque valiera dinero, sino porque valía recuerdos. Pero para él, todo era número. Esa noche regresé al Parque Revolución. Me senté en la misma banca, mirando el cielo oscuro. Una señora que vendía tamales me ofreció uno. «¿Está bien, don?» Me reí con tristeza. Sí, solo pensando. Me dio un tamal de rajas y se quedó un momento. «No se preocupe, don. A veces los hijos se pierden». Pero Dios no dormí. Solo esperé el amanecer, viendo cómo la ciudad despertaba mientras yo intentaba entender cómo llegamos a eso. Pensé en Raúl de niño, limpiándose las lágrimas cuando caía, diciéndome, «No me sueltes, papá». Y ahora era él quien me soltaba, quien me borraba, quien me dejaba a la deriva. Ese fue el día en que comprendí que la traición más dolorosa no es la que te hace un enemigo, sino la que viene de la sangre que llevas en las venas. Y aunque no lo sabía todavía,
Esa firma, la que hice sin leer, había cambiado mi destino para siempre. No hay sonido más triste que el eco de tus propios pasos cuando ya no tienes a dónde ir. Esa noche, después de salir de la inmobiliaria, caminé sin rumbo por las calles de Zapopan hasta que el cansancio me obligó a detenerme. El viento olía a lluvia y a soledad. Los coches pasaban sin mirarme, como si fuera parte del paisaje. En un parque encontré una banca bajo un árbol y ahí me senté. Al principio solo iba a descansar un rato. Terminé quedándome a dormir. No era la primera vez que dormía a la intemperie, pero sí la primera que lo hacía sin esperanza. La madera fría me lastimaba la espalda. Los ruidos de la ciudad se mezclaban con mis pensamientos. ¿Dónde fallé? Me repetía una y otra vez. Recordé a Teresa, su voz serena, su fe inquebrantable. El que hace las cosas bien siempre vuelve a levantarse, Ernesto, solía decirme. Pero esa noche no me sentía capaz de levantarme. El amanecer me encontró temblando. Una señora pasó vendiendo café en termos. —¿Le sirvo uno, don? —asentí. Me dio el vaso caliente y un pan duro envuelto en una servilleta. No se desanime. Dios no se olvida de nadie. No supe si era consuelo o costumbre, pero esas palabras me dieron un respiro. Pasé semanas así. Un cuarto prestado un día, la banca otro. Me las arreglaba con lo poco que tenía. Mi maletín, un par de camisas y un sobre con las escrituras viejas de la casa, las auténticas, con mi nombre. Las guardaba como un recuerdo, aunque sabía que legalmente ya no valían nada. Fue entonces cuando conocí a don Mateo. Tenía unos 75 años, el cabello blanco y la sonrisa fácil. Lo encontré en el mismo parque, alimentando palomas con pedacitos de pan. —¿Nuevo por aquí? —me preguntó sin mirarme. —No, solo. —¿Sin casa? Se rió con una ternura que no esperaba. —Entonces somos vecinos, compadre. Con el tiempo supe su historia. Su hijo lo había corrido de la casa familiar en Tonalá, después de quedarse con el negocio. Cuando los hijos tienen hambre de dinero, se olvidan del pan que uno les dio. Lo decía sin rencor, como quien ya lloró todo lo que tenía que llorar. Nos sentábamos juntos cada mañana, viendo cómo la vida seguía sin nosotros. Un día, mientras compartíamos un bolillo y una historia, me miró con esos ojos cansados pero sabios. —¿Y tú por qué no peleas lo tuyo? Me encogí de hombros. —¿Para qué? No tengo dinero para abogados, ni fuerzas para juicios. Don Mateo sonrió. —No necesitas dinero, necesitas coraje. Lo demás llega. Esa frase se me quedó grabada. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el cielo, pensando en lo que me había dicho. ¿Y si peleo? ¿Y si de verdad intento recuperar lo que es mío? Tal vez no era solo la casa. Tal vez lo que debía recuperar era algo más grande, mi dignidad. Al día siguiente fui al DIF municipal a preguntar por asesoría jurídica gratuita. Me atendió una trabajadora social joven, amable, con una paciencia que no esperaba. Le conté todo, no me interrumpió. Al final, me dio un número. Busque a la licenciada Camila Robles. Ella se dedica a casos de abuso patrimonial familiar. No le va a cobrar, don Ernesto. Salí de ahí con una mezcla de miedo y esperanza. Caminar de nuevo hacia algo, aunque no supieras si te iba a salir bien, era mejor que seguir hundido. Caminé hasta el centro donde me dijeron que estaba su despacho. El letrero era pequeño, casi escondido, Robles Inasociados, Defensa Familiar y Patrimonial. Toqué la puerta. Me recibió una mujer de unos 40 años, de cabello oscuro y mirada firme. —¿Usted es don Ernesto? Asentí, me hizo pasar. En las paredes había diplomas y fotos de ella dando conferencias sobre derechos de los adultos mayores. —Cuénteme su caso despacio —me dijo—, y le conté todo, desde el primer ladrillo hasta la firma que me borró. Camila tomó notas sin interrumpir. Cuando terminé, se quedó un momento en silencio. —Don Ernesto, lo que le hicieron tiene nombre. Abuso patrimonial familiar. Y se puede revertir. Sentí que se me aceleraba el corazón. —¿Revertir? Ella asintió. —Si usted firmó bajo engaño, podemos anular la escritura. Necesitaré copias, testigos y paciencia. Pero no está perdido. Por primera vez en meses, sentí algo parecido a esperanza. No era grande ni luminosa, pero era real. —No tengo dinero para pagarle, licenciada. Ella sonrió. —No se preocupe. Mi abuela pasó por algo parecido.
Esto no lo hago por dinero. Salí del despacho con los papeles apretados en la mano, como si fueran un amuleto. Afuera, el sol ya se ocultaba detrás de los edificios, pero a mí me parecía que el día apenas empezaba. Caminé de regreso al parque donde don Mateo me esperaba, y cuando me vio llegar, lo supo sin que le dijera nada. «Así se habla, compadre», dijo, dándome una palmada en el hombro. «La vida no se acaba mientras uno tenga coraje». Esa noche dormí bajo el mismo árbol, pero ya no me sentí derrotado. Cerré los ojos y pensé en Teresa, en el roble que habíamos plantado, en la casa que un día sería mía otra vez. Tal vez el destino me había tumbado, pero no me había roto, porque el hombre que dormía en una banca empezaba a despertar. El día que volví a entrar a una oficina con mi nombre en una carpeta, fue el día en que supe que la historia no estaba terminada. La licenciada Camila Robles me esperaba en su despacho con una pila de documentos sobre la mesa y una taza de café humeante. Había pasado una semana desde nuestra primera reunión, y aunque yo todavía vivía en el pequeño cuarto rentado que conseguí detrás de una panadería, mi vida ya olía distinto. Olía a propósito. «Don Ernesto», comenzó ella, «su caso no es raro, pero sí grave». Me mostró las copias de las escrituras. Había dos versiones. Una original, con mi firma junto a la de Teresa, y otra modificada, con mi rúbrica copiada burdamente. «Aquí está el engaño. Su hijo falsificó la escritura con ayuda de un notario que, le apuesto, ni revisó el documento. Este tipo de casos se llaman vicios de consentimiento. Usted fue manipulado para firmar algo que no entendía del todo». Escuchar la palabra manipulado me dolió, aunque sabía que era cierta. «¿Y se puede revertir eso?», pregunté con el corazón acelerado. Camila sonrió, con esa seguridad que da quien sabe pelear batallas largas. «Sí, pero hay que hacerlo bien. El proceso puede tardar meses, incluso años. Necesitaremos testigos, pruebas y su testimonio. Yo no tenía mucho, pero tenía memoria». Le conté cada detalle, el día, la hora, el color de la camisa de Raúl cuando me trajo los papeles, las frases exactas de Alejandra, el olor a café recién hecho. Camila anotaba todo como si cada palabra fuera una pieza de rompecabezas. «Perfecto», dijo al terminar. «Vamos a iniciar una demanda civil por nulidad de escritura. Y de paso, vamos a solicitar una medida cautelar para que su hijo no pueda vender la propiedad hasta que el juez decida». La escuché hablar de artículos y códigos, pero lo único que entendía era que por primera vez alguien estaba de mi lado. «¿Y si Raúl no se presenta?», pregunté. «Se presentará», respondió con frialdad. «Los que se creen intocables siempre lo hacen. Les gusta pensar que pueden controlarlo todo, pero cuando un juez los cita, su soberbia se derrumba». Salí del despacho con una copia de la demanda y la sensación de estar caminando sobre mis pies otra vez. Afuera el tráfico rugía, los vendedores gritaban sus ofertas y la ciudad seguía su curso, pero yo iba ligero, como si me hubieran quitado un peso de encima. Caminé hasta el parque donde don Mateo alimentaba sus palomas y levanté el papel en alto. «¿Qué es eso?», me preguntó. «La primera piedra de mi regreso», le respondí. Mateo me abrazó, fuerte. «Sabía que no ibas a rendirte. Los hombres como nosotros no se quiebran, solo se doblan un rato». Las semanas siguientes fueron una mezcla de trámites, firmas y esperas. Cada mañana pasaba por el despacho de Camila a llevar documentos, recibos, y a veces solo para preguntar si había noticias. Ella trabajaba con una precisión admirable. Descubrió que el notario que había validado la escritura de Raúl tenía antecedentes por irregularidades. «Esto nos ayuda», me dijo. «Si demostramos que actuó de mala fe, su hijo pierde todo lo que ganó con ese documento». El caso fue tomando forma, y con él mi esperanza. Camila consiguió que el juez del Juzgado Civil II de Zapopan emitiera una orden provisional. Raúl no podría vender ni hipotecar la casa hasta resolver el juicio. Cuando leí ese papel, sentí que el aire volvía a entrar en mis pulmones. Una tarde, mientras salía del juzgado, vi a Raúl por primera vez en meses. Estaba afuera, hablando por teléfono, con el ceño fruncido y el traje arrugado. No me vio de inmediato. Cuando lo hizo, su rostro cambió.
Ya no era el mismo hijo arrogante que me había echado de casa. Era un hombre cansado, acorralado por sus propias decisiones. Se acercó unos pasos. «Papá, ¿qué estás haciendo?» «Defendiéndome, hijo. Lo que tú me quitaste, voy a recuperarlo». «¿De verdad vas a llevar esto a juicio? Vas a destruir a tu familia». «Mi familia la destruiste tú el día que me echaste». Se quedó en silencio. La gente pasaba sin prestarnos atención, ajena a que en esa acera se libraba una guerra silenciosa entre padre e hijo. «Papá», murmuró bajando la voz, «¿no entiendes? No lo hice por maldad. Solo estaba desesperado. Tenía que pagar deudas. Y para pagar tus deudas me robaste la vida». «No hay justificación, Raúl», se fue sin decir adiós. Lo vi perderse entre los coches y por un instante sentí lástima. Pero enseguida recordé las noches en la banca, el frío, el hambre y la promesa de Teresa. Días después, Camila me llamó al despacho. «Tenemos un avance», me dijo. «El notario confesó haber firmado sin su presencia. Está dispuesto a declarar a cambio de inmunidad. Eso significa que el juez tiene pruebas de que hubo dolo. Vamos por buen camino». Me quedé en silencio, sin saber si reír o llorar. Camila me miró con ternura. «¿Don Ernesto sabe qué es lo mejor de su caso?» «¿Qué?» «Que no es solo suyo. Muchos padres pasan por lo mismo y se quedan callados. Su historia puede abrirles los ojos. Esa noche regresé al cuarto donde dormía y encendí una vela frente a la foto de Teresa. ¿Ves, vieja?» No me quedé callado. Sentí que el aire se movía leve, como si me respondiera. Desde ese día dejé de ser el hombre que dormía en una banca y me convertí en el hombre que volvía a pelear. Ya no importaba cuánto tardara el juicio, porque aunque me hubieran quitado las paredes, la esperanza había vuelto a levantar cimientos. La primera audiencia fue un lunes gris, de esos que huelen a polvo y café viejo. Llegué temprano al juzgado con la licenciada Camila. Llevaba puesta mi mejor camisa, una azul que Teresa me había regalado en mi cumpleaños número 65. Quería entrar con dignidad, aunque por dentro me temblara todo. Camila, con su andar firme, se acercó a mí antes de que entráramos a la sala. «Don Ernesto, recuerde, no se altere. Ellos van a intentar provocarlo. Usted solo diga la verdad. Lo demás, déjemelo a mí», asentí apretando el maletín que llevaba en las manos. Dentro tenía los papeles viejos de la casa, los originales. No servían como prueba, pero eran mi ancla. Cuando abrimos la puerta, lo vi. Raúl estaba sentado frente al juez, acompañado de un abogado que parecía sacado de una revista. Joven, traje caro, sonrisa de tiburón. Pero lo que más me golpeó fue ver a Alejandra a su lado. Llevaba el mismo aire de suficiencia, el mismo perfume dulce que siempre me había recordado a la falsedad. Nuestros ojos se cruzaron. Raúl intentó sonreír, como si aún existiera algún puente entre nosotros. Pero ese puente ya estaba en ruinas. «Papá», dijo apenas en un susurro, cuando pasé frente a él. Lo ignoré. No por rencor, sino por respeto a lo que había perdido. El juez, un hombre mayor con lentes gruesos, comenzó la sesión con voz monótona. «Caso número 204-23. Ernesto Ramírez contra Raúl Ramírez, por presunto abuso patrimonial y nulidad de escritura. Ambas partes presentes. Mi nombre y el suyo en una misma oración, pero no como padre e hijo. Como adversarios». Camila se levantó y habló con esa mezcla de elegancia y fuerza que solo tienen quienes defienden una causa justa. Su señoría, el señor Ernesto Ramírez, de 72 años, fue engañado por su hijo para firmar un documento de transferencia de propiedad bajo el pretexto de actualización notarial. Posteriormente, dicha propiedad fue hipotecada sin su consentimiento. Hemos presentado pruebas de falsificación y el testimonio de un notario que reconoce haber firmado sin la presencia del señor Ramírez. Lo que pedimos no es venganza, es justicia. El abogado de Raúl se levantó enseguida. «Con el debido respeto, su señoría, lo que tenemos aquí es un malentendido familiar que ha escalado por influencias externas. Mi cliente actuó con buena fe, intentando asegurar la estabilidad económica de su padre. No hubo engaño, sino confianza mal interpretada». Raúl bajó la mirada. No podía sostenerme la vista. Alejandra, en cambio, me observaba con una sonrisa apenas disimulada. Esa sonrisa me recordaba lo peor del ser humano,
la indiferencia ante el daño ajeno. El juez pidió mi testimonio. Me levanté despacio, respiré profundo y hablé, no como un anciano derrotado, sino como un hombre que había recuperado su voz. Su señoría, esa casa no era solo ladrillos. Era mi vida. La construí con mis manos, con mi esposa y con mi hijo. Cuando firmé esos papeles, creí que estaba haciendo un trámite, no entregando mi hogar. Mi hijo no me pidió ayuda, me pidió obediencia. Y cuando no se la di, me echó de la casa que yo levanté. Sentí cómo se me quebraba la voz, pero no me detuve. No quiero su dinero, no quiero castigos. Solo quiero que me devuelvan lo que es mío. Y si no se puede, que al menos el mundo sepa lo que me hizo. El silencio fue total. Ni siquiera el juez levantó la vista de sus notas. Raúl tragó saliva. Camila puso una mano en mi hombro. Entonces el juez pidió una conciliación. Antes de continuar, quiero ofrecer a ambas partes la oportunidad de llegar a un acuerdo. Señor Raúl Ramírez, ¿desea decir algo? Raúl se levantó. Por un instante pensé que iba a disculparse. Pero no. Sí, su señoría. Mi padre no entiende que las cosas cambian, que las propiedades deben aprovecharse. Esa casa estaba vacía, vieja, costosa de mantener. Yo solo quise ayudar. Si cometí un error, fue por intentar que no terminara en la calle. ¿En la calle? Lars interrumpí con rabia contenida. Raúl, yo dormí en una banca por tu culpa. El juez golpeó la mesa. Orden, por favor. Camila me hizo un gesto para calmarme, pero mi corazón latía con fuerza. Raúl siguió, cada palabra suya siendo una daga. Papá, tú ya no puedes con tanto. No puedes ni subir las escaleras. ¿Qué esperabas? ¿Que la casa se quedara vacía hasta que te murieras? Solo quise asegurar el futuro. El juez lo observó en silencio. ¿El futuro de quién, señor Ramírez? Porque el expediente muestra que la propiedad fue usada como garantía de un préstamo personal suyo, no de su padre. El color se le fue del rostro. Alejandra se movió incómoda en su asiento. Camila aprovechó el golpe. Exacto, su señoría. Raúl hipotecó la casa para pagar deudas, y ahora quiere disfrazarlo de preocupación filial. El juez asintió. Esto se resolverá conforme a derecho. Pero le advierto, señor Ramírez, hijo, que los tribunales no son refugio para las mentiras familiares. Cuando salimos de la sala, el aire se sentía distinto. Había ganado un poco de terreno, pero lo más importante era que Raúl ya no parecía tan seguro. Caminé despacio hacia la salida y lo vi quedarse en la puerta hablando con su abogado. Se me acercó un momento. Papá, esto no va a terminar bien para nadie. Si sigues, voy a perderlo todo. Entonces aprende lo que cuesta perderlo todo, hijo. Yo ya lo aprendí. Esa noche regresé al parque, pero no dormí en la banca. Don Mateo me había conseguido un pequeño cuarto en una casa de retiro donde vivían otros adultos mayores. Aquí no te faltará techo ni café, me dijo. Y tenía razón. Esa noche, antes de dormir, pensé en Raúl, no con odio, sino con tristeza, porque el hombre que había criado ya no existía. El juez había dicho que los tribunales no eran refugio para mentiras, pero yo sabía que tampoco lo eran para el amor traicionado. Y mientras miraba el techo del pequeño cuarto, supe que el verdadero juicio no se libraba en los tribunales, sino en el alma de un padre que todavía amaba a su hijo, aunque ese hijo lo hubiera condenado. La verdad tiene un precio, y a veces no se paga con dinero, sino con el alma. Habían pasado 3 meses desde aquella primera audiencia. El juicio seguía su curso, pero la vida de Raúl empezaba a desmoronarse. Me enteraba por rumores, por los vecinos, por los murmullos en el mercado, que había perdido su trabajo en la constructora, que los acreedores lo buscaban día y noche, que Alejandra lo había dejado. No sentí alegría, solo un silencio amargo, porque cuando la justicia llega, casi siempre llega tarde, y deja heridas que ya no se cierran. Una tarde, mientras tomaba café en el patio de la casa de retiro, la licenciada Camila me llamó. Su voz sonaba más seria de lo habitual. Don Ernesto, necesito que venga al despacho mañana. Tenemos que hablar del caso. ¿Algo malo? No exactamente, pero necesito que me escuche con calma. No dormí bien esa noche. Me quedé mirando el ventilador girar, escuchando los grillos. Me pregunté si en algún rincón de la ciudad Raúl también estaría sin dormir. A la mañana siguiente
Llegué al despacho. Camila estaba revisando unos documentos. Me ofreció asiento y me dio una taza de café. Su hijo se comunicó conmigo, dijo. Raúl, asentí sorprendido. ¿Y qué quería? Quiere llegar a un acuerdo. Dice que no soporta más la presión, que se equivocó. Guardé silencio. Las palabras "se equivocó" me sonaron huecas, como si llegaran con años de retraso. Camila continuó. Dice que está dispuesto a firmar la restitución de la propiedad, siempre y cuando usted retire la demanda penal. Legalmente puede hacerlo, pero la decisión es suya. Me quedé mirando la carpeta sobre la mesa, el papel que contenía lo que más había amado en la vida. Esa casa, el símbolo de una vida de esfuerzo, de amor, de familia. ¿Y si no acepto? El juicio continuará, y es probable que Raúl enfrente cargos por falsificación y fraude. Podría ir a prisión, don Ernesto. Esa palabra me pesó más que cualquier ladrillo. Prisión. Mi hijo, encerrado. Mi sangre pagando su error con barrotes. Salí del despacho sin responder. Camila me dio tiempo. Sabía que la justicia no siempre se mide con leyes, sino con corazones rotos. Caminé por el centro de Zapopan, entre los puestos de fruta, los niños que salían de la escuela, los taxistas peleando por clientes. Todo seguía igual. Menos yo. En una esquina un anciano tocaba la guitarra. Cantaba una vieja canción de José Alfredo. La vida no vale nada. Me quedé escuchando. Esa tarde fui a ver la casa. No entré. Solo la miré desde la acera. La pintura estaba desgastada, el jardín seco, la barda manchada por el sol. No parecía el hogar que Teresa y yo habíamos levantado con tanto amor. Pero ahí seguía. Como un testigo silencioso de nuestra historia, de pronto escuché pasos detrás de mí. Volteé y ahí estaba Raúl. Lucía demacrado, la barba crecida, la ropa arrugada. Pero en sus ojos había algo distinto, no soberbia, no enojo, solo cansancio. «Papá», no respondí. «Gracias por venir». «Yo no vine a verte, Raúl. Vine a ver mi casa. Lo sé», bajó la mirada. «Solo quería pedirte que me escuches». Nos quedamos en silencio unos segundos. «Papá, lo perdí todo. El trabajo, la casa, a Alejandra. No tengo nada. Pero sobre todo, perdí tu respeto. Y créeme, eso duele más que cualquier cosa». No supe qué decir. Lo vi allí, más flaco, más viejo, como si la vida le hubiera cobrado de golpe todo lo que me robó. Camila me dijo que querías llegar a un acuerdo. Sí. Su voz temblaba. No quiero ir a la cárcel. No quiero que mis hijos crezcan sabiendo que su padre engañó al suyo. Solo quiero arreglar lo que hice. Por un momento el aire se detuvo. Recordé al niño que jugaba entre los ladrillos cuando construíamos la casa, al adolescente que me decía que un día iba a ser ingeniero como yo, y a ese mismo hombre que, con las mismas manos, me había arrebatado mi hogar. Raúl, le dije, ¿sabes cuál fue tu verdadero error? Engañarte. No. Dejar de ser mi hijo el día que pensaste que el dinero valía más que la familia. Él bajó la cabeza, los ojos húmedos. ¿Entonces no vas a perdonarme? Perdonarte, sí. Olvidarlo, nunca. Me di media vuelta y caminé hacia la parada del camión. Detrás de mí, escuché su voz entrecortada. «Papá, yo te juro que voy a cambiar». No respondí, porque las promesas, cuando llegan tarde, suenan vacías. Esa noche Camila me llamó de nuevo. ¿Qué decidió don Ernesto? Voy a aceptar el acuerdo, licenciada, pero con una condición. ¿Cuál? Que la casa se quede a mi nombre, pero con una cláusula. Cuando yo muera, pasará a nombre de la comunidad de adultos mayores del albergue. No quiero que nadie más la use para enriquecerse. Camila guardó silencio un instante. Esa es una decisión noble, don Ernesto. No es noble, licenciada, es justicia. Al día siguiente firmamos el acuerdo. El juez lo ratificó y el caso quedó cerrado. Raúl se salvó de la cárcel, pero no del peso de su culpa. Y yo, aunque recuperé la casa, supe que había perdido algo que nunca se recupera, la confianza. Esa noche regresé al parque donde había dormido meses atrás.
Me senté en la misma banca y miré el cielo. Pensé en Teresa, en la casa, en Raúl, en lo caro que cuesta decir la verdad cuando la sangre se enreda con la traición. La justicia me devolvió lo mío, sí, pero el precio fue quedarme sin hijo. Volver no siempre es regresar al mismo lugar. A veces, volver es enfrentarte a los fantasmas que dejaste colgando en las paredes. El día que regresé a mi casa, el sol caía justo sobre el roble del jardín. Ese árbol seguía ahí, inclinado pero vivo. Lo abracé como se abraza a un viejo amigo. «Sobrevivimos, viejo», le susurré. El aire olía a polvo, humedad y memoria. Las ventanas estaban sucias, las cortinas raídas, pero seguía siendo mía. Crucé la puerta con el corazón temblando. Cada rincón me habló en silencio. El retrato de Teresa seguía en la repisa, cubierto de una fina capa de polvo. Le pasé un paño con cuidado. Volví, mi amor. En la cocina encontré aún la taza que solía usar cada mañana. La lavé, la llené de café y me senté en el mismo lugar donde, meses atrás, Raúl me había dicho que ya no servía. Ahora ese recuerdo pesaba menos. Por un momento, el silencio de la casa fue demasiado grande. No se oían risas, ni pasos, ni música. Solo el tic-tac del reloj, el mismo que Teresa compró en el tianguis hace 30 años. Pero en ese silencio había algo nuevo. Paz. Los primeros días fueron duros. Dormir ahí, sabiendo todo lo que había pasado, era como vivir entre las ruinas de uno mismo. Pero poco a poco el hogar empezó a respirar de nuevo. Planté flores nuevas en el jardín. Pinté las paredes de un amarillo cálido. Los vecinos comenzaron a pasar a saludarme, algunos con vergüenza, otros con curiosidad. Todos habían sabido del escándalo. «Don Ernesto, qué gusto verlo de vuelta», me decía doña Meche, la del puesto de tamales. «Yo sabía que usted iba a ganar. Los buenos siempre vuelven». Yo sonreía. No porque creyera ser bueno, sino porque había aprendido a no rendirme. Una mañana, Camila llegó con un folder bajo el brazo. «Aquí tiene, don Ernesto. El registro oficial ya está actualizado. La casa vuelve a estar a su nombre, con la cláusula que solicitó». La tomé con las manos temblorosas. Era solo un papel, pero ese papel tenía el peso de una vida. «Gracias, licenciada. Sin usted no habría logrado nada». Ella sonrió. Sí lo habría logrado. Solo necesitaba recordar quién era. La acompañé hasta la puerta y antes de irse me dijo: «¿Sabe algo, don Ernesto? Hay muchos padres allá afuera viviendo lo mismo. Usted no solo recuperó su casa, recuperó su voz. Si algún día quiere contar su historia, puede ayudar a otros». Sus palabras se quedaron flotando en el aire, como una semilla. Los días siguientes los dediqué a reparar lo que se había roto, no solo en las paredes, sino en mí. Cada ladrillo que colocaba, cada planta que sembraba, era una oración por todo lo perdido y todo lo recuperado. Y aunque la casa volvía a brillar, había un cuarto que no tocaba, el de Raúl. Lo mantenía cerrado, no por rencor, sino por respeto al tiempo, hasta que un día, mientras limpiaba la sala, escuché un golpe suave en la puerta. Fui a abrir. Era Raúl, lucía distinto, sin traje, sin soberbia, sin prisa. Tenía el rostro marcado por el cansancio y la vergüenza. «Papá, solo vine a dejarte esto». Me entregó una caja de madera vieja. «¿Qué es?» «Las herramientas que usabas para construir la casa las tenía guardadas desde hace años. Quise devolvértelas», abrí la caja. Ahí estaban, el martillo oxidado, la cinta métrica con el nombre Ernesto grabado y un par de clavos retorcidos. Las toqué con cuidado, como si fueran reliquias. «Gracias, hijo», Raúl bajó la mirada. «No quiero entrar. Solo quería verte y decirte que estoy yendo a terapia, que quiero cambiar, no por mí, sino por mis hijos. No quiero que crezcan creyendo que se puede robarle la paz a un padre». Su voz se quebró. Yo lo observé en silencio. Durante meses había ensayado en mi mente qué le diría si volvía, pero en ese momento ninguna palabra parecía suficiente. «Raúl», le dije al fin, «yo no guardo odio. Solo deseo que encuentres el valor que perdiste. No te pido que seas el hijo perfecto. Solo que seas un hombre decente». Él asintió. «Eso intentaré». Nos miramos un momento más y luego se fue, caminando despacio por la acera. No supe si volvería. Pero por primera vez, su despedida no dolió. Esa noche,
Encendí una vela frente a la foto de Teresa y le conté todo. Lo traje de vuelta, vieja. No a la casa, pero sí al camino. El viento movió las cortinas y por un instante juraría haber sentido su olor, su risa, su presencia. Cerré los ojos y respiré profundo. La casa volvió a sentirse viva. No porque hubiera recuperado las paredes, sino porque había perdonado lo suficiente como para dejar entrar la luz. Y mientras me quedaba dormido en mi vieja silla, pensé que, quizá después de tanto dolor, la justicia no era ganar un juicio, era volver a dormir en paz en la casa que construiste con tus propias manos. El perdón no borra el pasado, pero limpia el alma para que uno pueda seguir caminando sin cargar piedras. Habían pasado 6 meses desde que recuperé mi casa. Ya no era el mismo hombre que había dormido en una banca. Ahora me levantaba temprano, preparaba café, abría las ventanas y dejaba que el sol llenara cada rincón. A veces me sentaba en el porche solo a mirar el roble que Teresa y yo habíamos plantado. Creció torcido, pero fuerte. Como yo. Un día, mientras barría la banqueta, una mujer se me acercó. Era una vecina nueva, doña Lidia. Venía con el rostro apagado, los ojos hinchados de tanto llorar. ¿Usted es don Ernesto Ramírez? Así me llamo, sí. ¿En qué puedo ayudarle? ¿Su historia? La contó la licenciada Camila en una plática del DIF. Dijo que usted peleó por su casa. Yo estoy viviendo algo parecido. La invité a pasar. Se sentó en la mesa del comedor justo donde todo había comenzado. Me contó su historia. Su hijo la había hecho firmar papeles de herencia anticipada y luego la había dejado sola en un cuarto rentado. Lloraba mientras hablaba. Me da vergüenza decirlo, don Ernesto, pero siento que ya no valgo nada. La miré con calma. Doña Lidia, yo también me sentí así. Pensé que mi vida se había terminado. Pero aprendí algo. Los hijos pueden quitarnos el techo, pero no la dignidad. Eso solo la entregamos si dejamos de luchar. Le di el número de Camila y le conté lo que ella había hecho por mí. Llámela. No está sola. Ella me abrazó con fuerza. Gracias. Usted no sabe cuánto necesitaba escuchar eso. Cuando se fue, me quedé en silencio. Pensé en cuántas historias como la mía existían allá afuera, escondidas detrás de puertas cerradas. Y comprendí que lo que me había pasado tenía un propósito más grande. Pocos días después, fui a ver a la licenciada Camila. Quiero ayudar, le dije. ¿Ayudar cómo? Quiero hablar con otros adultos mayores. Contarles mi historia. Si mi voz puede servirles, no quiero quedármela. Camila sonrió. Eso pensaba proponerle. El DIF planea abrir un programa de prevención de abuso familiar. Sería un honor tenerlo como testimonio, y así, sin buscarlo, me encontré hablando frente a grupos de personas mayores. Contaba mi historia sin adornos, sin victimismo. Yo también fui engañado, les decía. Pero aprendí que cuando uno levanta la cabeza, aunque sea tarde, la vida responde. No se callen. No firmen sin entender. Y nunca crean que ya no valen. Al principio me costaba. Había palabras que todavía dolían, pero con cada relato el peso se hacía más liviano. Las personas se acercaban después de cada charla, algunos con lágrimas, otros con sonrisas. Gracias, don Ernesto. Yo pensaba que estaba sola. Mi hijo me quitó mi pensión, pero ahora sé que puedo defenderme. Cada una de esas frases era un eco del perdón, una forma de sanar no solo lo mío, sino lo de muchos. Una tarde, mientras regresaba a casa después de una charla en el centro comunitario, encontré una carta en el buzón. El remitente me hizo temblar las manos, Raúl Ramírez. Me senté en el porche antes de abrirla. Papá, no quiero justificarme. Solo quiero decirte que estoy trabajando. Me mudé a Querétaro, conseguí empleo en una carpintería. Cada día pienso en ti y en todo lo que arruiné. Hace poco mi hijo mayor me preguntó por qué ya no visitamos al abuelo. No supe qué responder. Le dije que el abuelo es un hombre fuerte, que lucha por lo que ama, y que algún día espero que él también lo sea así. Gracias por no odiarme, aunque tuvieras razones para hacerlo. No te pido que me perdones del todo, solo que me recuerdes como alguien que intenta ser mejor. Con cariño, Raúl, leí la carta 3 veces. Lloré en silencio. No por tristeza, sino porque en esas líneas había algo que no esperaba volver a ver en mi hijo. Humildad. Entré a la casa y saqué la vieja caja de herramientas que me había dejado. Puse la carta adentro junto al martillo y la cinta métrica.
Era mi forma de guardarlo, no como el hijo que me traicionó, sino como el hombre que buscaba redención. Esa noche encendí una vela frente a la foto de Teresa. ¿Escuchaste, vieja? Nuestro muchacho está aprendiendo. El viento movió la llama suavemente. Me pareció una respuesta, y comprendí que el perdón no es olvidar lo que pasó, sino elegir no vivir encadenado a ello, porque el amor de un padre no se mide en los días felices, sino en los silencios donde decide no rendirse. La casa ya no era solo mi refugio, se había convertido en un faro, un lugar donde otros podían llegar con sus historias, sus heridas y sus esperanzas. Y cada vez que alguien cruzaba mi puerta buscando consuelo, yo les ofrecía café, escuchaba y repetía lo que había aprendido a fuerza de golpes. Nadie pierde su valor por los errores de otro. Y cuando uno perdona, la vida vuelve a respirar. Dicen que cuando el dolor se transforma en propósito, el alma encuentra su descanso. Y eso fue exactamente lo que sentí el día que colgué un pequeño letrero en la entrada de mi casa. No decía propiedad privada ni bienvenidos. Decía Hogar Teresa, para quienes la vida dejó sin techo, pero no sin esperanza. Habían pasado 2 años desde que recuperé la casa, y ya no era solo mía. Las habitaciones donde antes reinaba el silencio ahora se llenaban de voces, risas y olor a café. En el jardín, los adultos mayores del albergue venían cada tarde a platicar, a pintar, a tocar guitarra. Algunos habían sido echados de sus casas por hijos ingratos, otros habían perdido todo en deudas, y unos pocos simplemente necesitaban un lugar donde alguien los escuchara sin juzgar. Yo los recibía con los brazos abiertos. Aquí no hay pasado ni vergüenza, les decía, solo futuro. Camila me ayudó con los trámites legales para convertir la casa en una asociación civil. Usted no solo recuperó su vida, don Ernesto, me dijo aquella mañana en que firmamos los documentos, la multiplicó. Las noticias del hogar Teresa se esparcieron por toda la zona metropolitana de Guadalajara. La gente comenzó a donar sillas, mantas, despensa, libros. A veces llegaban voluntarios jóvenes que querían escuchar nuestras historias. Uno de ellos me preguntó una tarde, «Don Ernesto, ¿por qué decidió ayudar a otros después de lo que le hicieron?» Lo pensé un momento. Luego respondí, «Porque el rencor también deja a uno sin casa, y yo ya viví suficiente en la calle del odio». Esa respuesta lo dejó callado, pero sonrió. Y su sonrisa me recordó que había valido la pena cada noche fría, cada lágrima, cada paso del camino. Un domingo por la mañana, mientras barría el patio, llegó una camioneta gris. Bajó un hombre con el cabello canoso y los ojos cansados. Era Raúl. Traía en las manos un sobre Manila. Lo miré en silencio mientras se acercaba. «Papá, esto es para ti». Abrí el sobre. Era una escritura. Había comprado un terreno pequeño en las afueras de Zapopan. «Quiero construir ahí una casa para gente como tú ayudaste. Le voy a poner camino nuevo. No soy arquitecto, pero aprendí carpintería. Sé hacer algo con las manos al fin». Me quedé sin palabras. No sabía si llorar o abrazarlo. Él me miró con los ojos húmedos. «Nunca podré devolverte lo que te quité, pero quiero que sepas que cada día intento ser el hijo que merecías». Esta vez no hubo discursos, ni reproches, ni culpas. Solo lo abracé. Largo. «Ya lo eres, hijo», le susurré. Desde ese día, Raúl viene cada fin de semana al hogar Teresa. Ayuda a reparar lo que se rompe, conversa con los abuelos, pinta muros, ríe con los demás. A veces se sienta a mi lado bajo el roble y me dice, «¿Sabes, papá? La casa que construiste con tus manos terminó construyendo algo más grande que nosotros». Y tiene razón. Un atardecer, Camila vino de visita. «¿Se da cuenta de lo que ha logrado?», me dijo mientras observaba a los ancianos jugando lotería en el patio. «Solo hice lo que Teresa hubiera querido». Camila sonrió.
Su esposa estaría orgullosa. Yo también lo estoy de ella, porque fue su amor el que me enseñó a no rendirme. Esa noche, después de que todos se fueron a dormir, me quedé solo en el porche, viendo las luces de la ciudad a lo lejos. El aire olía a tierra mojada. Pensé en el pasado, en los golpes, en las pérdidas, y entendí algo que tardé toda una vida en descubrir. Uno no construye una casa solo para tener un techo, sino para dejar raíces en el mundo. Las paredes que alguna vez fueron testigo de traición, ahora eran testigo de esperanza. Donde hubo lágrimas, ahora había risas. Donde hubo despojo, ahora había comunidad. Y en medio de todo eso, yo, un viejo que alguna vez durmió en una banca, comprendía que la justicia no era recuperar lo que me habían robado, sino compartir lo que aún me quedaba. Antes de irme a dormir, pasé por el cuarto donde guardo la caja con mis herramientas. A un costado estaba la carta de Raúl. La tomé, la guardé en el bolsillo y salí al patio. El roble se movía suave bajo la brisa. Le hablé bajito. ¿Ves, Teresa? Nuestra casa ya no es solo nuestra. Es de todos los que siguen creyendo que el amor puede reconstruir lo que la vida destruye. Me senté bajo el árbol, cerré los ojos y sonreí. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que el ciclo estaba completo. Y mientras el viento se colaba entre las ramas, supe que el hogar no era el lugar donde duermes, sino donde tu historia empieza a sanar las de los demás. Si alguna vez sentiste que te quitaron algo que construiste con amor, recuerda que mientras sigas respirando, nada está perdido. Dale me gusta, suscríbete a Lágrimas Ocultas y comparte este video si crees que aún existen corazones capaces de reconstruir lo roto.